Moi boas tardes, moi boa tarde a todos, buenas tardes a todas y a todos. En nombre del equipo rectoral y en mío propio como rector de la Universidad de Santiago, les saludo a todos. Estoy realmente contento de poder finalmente saldar la deuda que mantengo con la directora del colegio por su invitación que me ha cursado hace ya mucho tiempo y que yo acepto encantado. Por lo tanto, para mí es una tarde feliz. En este acto de apertura del curso 2017-2018 en el Colegio Mayor, me acompaña en la mesa presidencial la propia directora del colegio, doña Elena Ferrer Puga, la presidenta del patronato, María Marta Álvarez Montes, y el conferenciante de hoy, el doctor don Enrique Domínguez Muñoz, jefe de servicio del aparato digestivo del Hospital Clínico de Santiago. Es profesor de medicina en la Universidad de Santiago de Compostela. Y ya sin más, pues voy a dar la palabra a la directora del colegio, a doña Elena Ferrer. Bueno, pues comienzo también saludando a los miembros de la mesa, al excelentísimo rector don Juan Viaño, a la presidenta del patronato de Arosa, la excelentísima doña Marta Álvarez, al señor conferenciante, el doctor Enrique Domínguez Núñez, y también saludo a las demás autoridades, al vicario del Opus Dei en Galicia, don Ángel Aseras, a los directores de todos los colegios mayores, becados de honor, profesores, miembros del patronato, madres y padres de residentes, amigos y queridas residentes. Bienvenidos todos al Colegio Mayor Arosa. Un colegio mayor es una gran oportunidad que no todo el mundo ni tienen, ni lo eligen todos los universitarios para alcanzar la verdadera excelencia, ni todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿no? Y vosotras, pues sí que residentes habéis optado por ella. Y estos días pensaba que por nuestra parte, pues la labor de recibiros y de daros la mano para alcanzar la excelencia como personas contiene una gran dosis de magia, al estilo de Harry Potter o quizás de los magos tradicionales, ¿no? Ya que guarda cierta similitud con la que realiza un ilusionista cuando introduce pacientemente en su chistera distintos elementos, ¿no? Pues le da un par de toques mágicos con la varita y en unos segundos todo se convierte en un conejo o en una paloma que busca la altura nada más salir al aire libre, ¿no? Pues de igual manera pensaba que todas las personas que nos implicamos en la formación universitaria, y más en concreto dentro de un colegio mayor, aunque desde cualquier frente universitario yo pienso que se puede alcanzar y aspirar a la excelencia, donde recibimos todos los años a un grupo dispar de estudiantes que aterrizáis con infinitas maletas cargadas de ilusiones, problemas y aspiraciones, muchas veces centradas en vuestras necesidades personales más inmediatas, en la carrera, pero una vez que entráis en la chistera que es cada colegio mayor, pues un día porque asistes a una conferencia que te abre horizontes, otro porque participas en el voluntariado, viendo de manera más cercana el sufrimiento con el que intentas empatizar. Quizás al día siguiente te encuentras a tu vecina de habitación a la que tienes que convencer para que no tire la toalla y se presente al examen. Y tantas múltiples oportunidades que te brinda la convivencia intensa y diaria que esconden estas paredes, eso debidamente mezclado con la asistencia a clase, las tutorías y la aportación de los profesores, las horas de estudio y también, como no, pues los momentos de salidas de fiesta, de tapeo, de perder el tiempo con tu gente, pues eso, lo que se dice vivir la universidad en su plenitud, hacen que con unos toquecitos de varita mágica, de pronto al terminar la etapa universitaria, tú tan igual que tus compañeros de clase y a la vez tan distinta, te hayas transformado en una de esas personas llena de valores que no se conforma con permanecer en la chistera, sino que vuela alto y sueña y pone grandes dosis de pasión en todo lo que hace, sorteando dificultades, porque realmente hay muchos sueños por los que verás claramente que merece la pena apostar. Y de esa personilla que eras y que llegó a Santiago con pocos años y con contados sueños, en parte gracias a tu esfuerzo y en parte por el trabajo invisible de todas las personas que formamos el Colegio Mayor y la universidad, sacaremos de ti una o un profesional comprometido, una mujer honrada y leal, un padre, una madre de familia de bandera, un amigo de sus amigos capaz de reaccionar, por ejemplo, ante la situación que hemos vivido estos días de terrorismo incendiario
con solidaridad, con ingenio, con creatividad, con mucho esfuerzo también, porque solo se es buen profesional cuando se es buena persona, ¿no? De manera que los momentos en los que la vida te presente su cara más dura, que la presentará bajo la forma pues, de violencia, de desunión, serás capaz de recordar este espíritu tan sencillo del colegio mayor, de trabajo esforzado para resolver problemas, de sana convivencia, de apertura a cada persona para lograr apagar esos fuegos que son el reto de nuestro mundo y que te aportará ese no sé qué que por arte de magia te terminará convirtiendo en una persona maravillosa. También quiero agradeceros a vosotros, madres y padres de las residentes, esa confianza que depositáis cada día en Arosa, un colegio mayor tan sencillo y a la vez maravilloso, desde donde os apoyaremos para que animéis a vuestras hijas a comprometerse y a luchar contra el fuego, a dar la cara frente a las injusticias, a buscar un estilo de vida auténtico que no ponga nunca el título, la media o una buena oportunidad por encima de las personas. Y es que, queridas residentes, si os hacéis mejores personas en Arosa, habremos cumplido nuestra misión de ayudar a la Universidad de Santiago a formar estudiantes solucionadores, porque con vuestra mirada limpia y el corazón atento, Galicia fulgirá, Galicia brillará. Moitas grazas, directora, por as súas palabras, e a continuación será a decana do Colexio Maior Arosa, doña Andrea Alonso Aguiloche, quen leerá a memoria de actividades do pasado curso. Al comienzo de un nuevo curso académico, el Colegio Mayor Arosa recoge en su memoria las actividades realizadas a lo largo del curso anterior. Han sido muchos proyectos e iniciativas llevadas a cabo, que procedo a leer a continuación. En los órganos de gobierno han formado parte del Consejo de Dirección Elena Ferrer Puga, Isabel Dans y María Jesús Isorna. El Consejo Colegial estuvo formado por la decana Andrea Alonso y contó con la ayuda de las vocales Paula Cadaveira y Julia Doval. Tuvo lugar el acto académico de apertura de curso el 13 de octubre de 2016. Fue presidido por la vicerrectora de Estudiantes, Cultura y Responsabilidad Social de la Universidad de Santiago de Compostela, María Dolores Álvarez Pérez. El catedrático de Economía Aplicada de la USC y miembro de la Real Academia de Ciencia de Galicia, Luis Carames Vieite, pronunció la conferencia sobre Banco Central Europeo. Solución o problema. El acto de clausura e imposición de becas tuvo lugar el 29 de abril de 2017. La conferencia de clausura contó con el director de la Real Academia Española, el catedrático y exrector de la USC, don Darío Villanueva Prieto, que disertó sobre el lenguaje y las lenguas. Se han concedido las becas de honor por su generosa colaboración con el Colegio Mayor a las siguientes personas: Luis Herbella, catedrático de Topología; Ana Iglesias, periodista del Correo Gallego; Mar Lorenzo, catedrática acreditada de Educación. También se concedió la insignia colegial a Nerea Rodríguez y Belén Sanjurjo. Fueron becadas María Pilar Gens, Marta Pérez Doval, Caterina Racichewski y Paula Cristina de Lima. En el ámbito de las actividades organizadas para estudiantes de grado, la Universidad de Santiago ha reconocido con créditos ECTS el programa cultural, que ha contado con estos ponentes: José Luis Veiga, técnico especialista en actividades deportivas de la USC, actividades lúdicas y deportivas; don Francisco Javier Barón Duarte, Oncología y Sentido Común, médico adjunto en Oncología en el Sergas; Ana González, profesora titular de Derecho Romano en la USC, el inicio en la universidad; Carmen Carollo Limeres, profesora titular de Bioestadística en la USC, la estadística y yo; María Jesús Isorna Porto, médico internista del Hospital de Barbanza, cómo hacer exámenes tipo test; José Manuel Estevez Sá, profesor titular de la UDC, especialista en estudios anglo-norteamericanos y europeos y analista de política internacional, la cultura de la frontera y los movimientos migratorios; Ana Iglesias Galdo, directora y presentadora de programas en Correo Televisión y que convoca cada año los premios elegantes, Cuestión de Moda; Mónica Anuarbe Carriles, diplomada en Magisterio en Educación Infantil, licenciada en Pedagogía, formadora en Orientación Familiar. Trató el tema La razón del corazón.
Mar Lorenzo Moledo, profesora titular de la USC en el Departamento de Teoría de la Educación, Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de Ciencias de la Educación. Aprendizaje-servicio, compromiso universitario y profesional. Inmaculada González Callado, directora del Kids Garden, protocolo Ser o no ser, estilos de vida posmoderna. La valedora do Pobo y profesora de nuestra universidad, Milagros Otero Parga, trató sobre la imprescindible implicación de los jóvenes en la defensa de los derechos. Además, impartió un curso de primeros auxilios por personal sanitario del Hospital de Barbanza. También se ha organizado la fase local del Congreso UNIF con la participación de estudiantes de diferentes nacionalidades, donde se presentaron comunicaciones orales. Se ha participado también en la fase internacional del Congreso en Roma, junto a 1 millar de estudiantes de más de 50 países. La conferencia del acto la impartió la doctora Marta Ferrer Puga, directora de la Unidad Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y profesora titular de Alergología de la UNAM, directora del Departamento de Alergología de la Clínica de la Universidad de Navarra, con el título Aprender innovando, técnicas de enseñanza y aprendizaje activas. El compromiso universitario nos ha llevado a participar en el SPIN 2016, el mayor evento de emprendimiento universitario. Las actividades festivas han incluido sesiones de cine, clases de baile gallego, presencia en los Premios Elegantes de Galicia y en los ensayos de la Real Filarmonía de Galicia, bajo la dirección de Maximino Zumalado. Hemos convivido estudiantes de Venezuela, Perú, Alemania, Chile, Argentina, Brasil y muchas provincias españolas. Otro eje de la internacionalización que promueve este colegio mayor ha sido el fortalecimiento de los convenios que hemos firmado con las residencias universitarias en Lisboa, Dublín, Manchester, Roma y Chicago. Se han realizado las siguientes visitas didácticas: Catedral de Santiago, visita al Instituto de Investigación Sanitaria dirigido por el Dr. Carracedo, visita a la Ciudad de la Cultura, excursión a las Fragas do Endo, viaje a Portugal, viaje a Roma. Además de la cultura, el compromiso es uno de los puntos fuertes del Colegio Mayor Arosa, donde se han desarrollado diversos proyectos de voluntariado. Apoyo a la cocina económica en el reparto de comidas y cenas, clases de apoyo a niñas y niños en riesgo de exclusión en colaboración con la ONG Asdegal, desayuno solidario los sábados por la mañana repartiendo desayunos por las calles de Santiago, las tradicionales labores de ayuda y acompañamiento en el Centro Social Cotolengo, donde llevamos acudiendo cada curso desde hace más de 30 años, campañas del Banco de Alimentos en diversas recogidas de alimentos, colaboración con Red Madre en el taller de ropa. El Colegio Mayor Arosa además es sala de estudio solidaria y ha participado en la 14ª edición de la Olimpiada Solidaria. También se ha llevado a cabo una colaboración en el campamento urbano con menores inmigrantes en el barrio del Raval en Barcelona. Son muchas actividades, pero más aún son las horas de estudio, amistad que pasaron sus residentes. Agradecemos sinceramente la colaboración de todas aquellas personas e instituciones que fueron nombradas y también de las que, permaneciendo en el anonimato, han hecho posible la realización de todas estas actividades. Con su ayuda desinteresada han pasado a formar parte de este colegio mayor y sin su apoyo no sería igual la estancia universitaria en Santiago. Ben, a continuación vai a ter lugar a conferencia do profesor Enrique Domínguez Muñoz e a decana do colexio procede a ler o currículum vitae do conferenciante. Don Enrique Domínguez Muñoz es jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela. Es doctor en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares y profesor asociado de la Universidad de Santiago de Compostela. Realizó su formación en las especialidades de Medicina Interna y Aparato Digestivo en Alemania. Desde 1998 realiza su actividad laboral como jefe de servicio de aparato digestivo en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. El 22 de junio de 2017 tomó posesión como académico numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia. El doctor Domínguez Muñoz ha dedicado una parte relevante de su actividad profesional a la investigación clínica y a la formación médica, incluyendo la formación de la población en temas relacionados con la salud. En este sentido, ha publicado más de 270 artículos de investigación en revistas científicas de elevado impacto y un centenar de capítulos de libros médicos, editando 11 libros de temas médicos, presentando más de 800 comunicaciones científicas en congresos médicos nacionales e internacionales, e impartido más de 300 conferencias en todo el mundo. Es miembro del comité directivo de distintas sociedades científicas nacionales e internacionales, así como del comité editorial de revistas científicas tanto nacionales como internacionales.
Además, ha sido presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva y de la Fundación Española de Aparato Digestivo. El doctor Domínguez Muñoz, además, es colaborador habitual de medios de comunicación general, prensa escrita, radio y televisión, en temas relacionados con la salud. Eso está bloqueado, no me será clave. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer y un honor estar aquí, mucho más inaugurando el curso académico. No podía decir que no, cuando me invitaron, obviamente no podía decir que no, y además no pude decir que no, porque tengo una agenda que no es fácil, mi mujer que está aquí bien lo sabe, y se adaptaron, el colegio se adaptó absolutamente a mis problemas de agenda para poder hacer la inauguración un día que pudiéramos todas las personas que estamos aquí. Lo que no sabía al principio es que el tema lo proponía yo. Y cuando me dijeron que tenía que proponer el título, dije, bueno, es que puedo contar yo, médico, científico, que pueda ser de interés a todas las personas que puedan venir a la inauguración del curso. Y después de darle vueltas digo, mira, pues un tema que puede ser muy interesante es el tema de las intolerancias alimentarias, porque afecta a mucha población, el tema de las alergias alimentarias, y como además ahora es un boom en todos los medios de comunicación, en el Galis, en cualquier supermercado, es un boom, digo, mira, le vamos a poner un título que sea atractivo, y pensé con interrogantes. ¿Realmente la nueva epidemia del siglo XXI? Cuando lo terminé dije, queda muy bien. Cuando hace unos días me siento a preparar la conferencia, me di cuenta del jardín en el que me había metido. Porque es un tema enormemente farragoso, en el que intervienen muchísimos factores, no solamente médicos, la parte médica es la fácil, pero la parte social, la parte de comunicación, la parte de interés económico, es un jardín del que voy a intentar salir con los pies con la menor cantidad de barro posible. E intentaré aburrirlo lo menos posible. Primero, realmente es una epidemia. ¿Sabéis lo que es una epidemia? Una epidemia, y estas son definiciones de la Real Academia de la Lengua, es una enfermedad que ataca a un gran número de personas, o de animales, pero esto no nos corresponde a nosotros, en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. Esto habitualmente se aplica, y lo conocen, a enfermedades agudas, la epidemia de gripe, la epidemia de, habitualmente, enfermedades infecciosas. Pero hay una segunda definición que nos cuadra más, que es un daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave. Esto puede guardar relación con lo que vamos a hablar siempre y cuando afecte a una proporción importante de la población, que es lo que tenemos que ver, y si el perjuicio es grave. Si no, no podríamos hablar de epidemia. ¿Cuál es mi visión? Mi visión es que hemos creado una gran burbuja, que es lo que intento representar aquí. Una gran burbuja en la que hay muchos factores para haber llegado a considerar como que una intolerancia alimentaria pudiera llegar a ser una epidemia. Seguramente hay un aumento del número de casos, que es lo que todos pensamos cuando hablamos de epidemia. Probablemente hay un aumento del número de casos. Pero hay otros muchos factores que, sin lugar a dudas, al menos en mi opinión, son mucho más importantes para haber creado esta gran burbuja, que son la difusión en medios, y aquí no estoy hablando de medios simplemente periódicos, prensa escrita, televisión, radio, sino estoy hablando de internet, redes sociales, cualquier tipo de medio de difusión y de comunicación. La población cada vez está más preocupada por la alimentación en los últimos años, no comemos todo lo bien que deberíamos, esto se asocia a enfermedades y continuamente están en los medios diciendo tenemos que comer sano, dieta mediterránea, dieta atlántica, que después no sigue nadie, pero es lo que estamos en los medios. Y después hay una gran burbuja de intereses económicos, que esto es difícil de manejar. Con todo ello, en mi ordenador es una burbuja, es un huevo. Con todo ello hemos creado una gran burbuja a la que hemos podido llamar epidemia, que desde mi punto de vista, desde luego, no está. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que hacemos todos, o lo que hacen todos. Yo espero que los médicos no lo hagan. Es preguntar al doctor Google. El doctor Google es el médico que más pacientes tiene del mundo, con mucha diferencia. Y al doctor Google le podemos preguntar qué es una alergia alimentaria, qué puedo encontrar yo, tengo yo una alergia alimentaria o no, tengo molestias, esto es una alergia alimentaria o no. Si hacemos eso, fijaros, introduciendo en Google el término alergias alimentarias,
salen nada más y nada menos, que 2.600.000 páginas web, que incluyen el término en español de alergias alimentarias. Si ponemos intolerancias alimentarias, si ponemos intolerancia a la lactosa, salen otras tantas. Es el término intolerancias alimentarias. 2.600.000 páginas web. Elijan la que quieran. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que hay algunas que tienen un razonable nivel científico, que lo que cuentan es cierto, hay otras que lo que cuentan pues, es más discutible, hay otras que lo que cuentan pues no deberían contarlo, y hay otras que directamente deberían cerrarlas o encarcelar a los autores. Pero todo eso está al mismo nivel, y para alguien que no es experto en el tema, pues obviamente todas tienen el mismo valor. Si introducimos el término alergias a alimentos, el número de páginas es de 703.000. En total, con estos dos términos nada más, vuelvo a decir, en español hay más de 3 millones de páginas web hablando de esto. Esta es la gran burbuja y esta es la gran epidemia, entre comillas, de la intolerancia alimentaria y de la alergia alimentaria. Nosotros miramos otras cosas. Nosotros los médicos miramos al doctor Google, tenemos otra base de datos que incluyen todos los artículos científicos, todos los estudios de investigación, todos los ensayos clínicos que se publican sobre un tema concreto. Esta es una de las más conocidas por todos y reconocidas por todos, y simplemente, obviamente aquí hay que poner los términos en inglés porque esto es una base de datos americanas, simplemente poniendo intolerancia alimentaria hay 5.000, la semana pasada, que fue cuando lo miré, probablemente hoy haya más, 1.557 publicaciones científicas, estudios de investigación sobre intolerancias alimentarias. Y sobre alergia alimentaria, 25.500 publicaciones. Es decir, más de 30.000. Si yo como médico quiero saber los estudios que hay, quiero estar al día y quiero entenderlo, me tengo que leer 30.000 estudios de investigación. Cuando esto es una parte de mi actividad asistencial, con lo cual es absolutamente imposible digerir toda esta cantidad de información, no solamente para la población general a través del doctor Google, sino a través de publicaciones científicas. Hay una cosa que es cierta. Ha habido un boom también en el interés científico sobre las alergias e intolerancias alimentarias. Y fijaros, en las últimas 2 décadas, el aumento de publicaciones científicas, de estudios de investigación sobre alergia alimentaria e intolerancia alimentaria se ha disparado. Es decir, aquí aumentaba despacito en los años 70, 80, 90, pero de repente a partir del año 2000 se ha aumentado. Es decir, no solamente es un interés de la población, es un interés científico. Y todo ello, obviamente, ayuda a la sensación de que qué está pasando, que no toleramos la comida. Con esta introducción, para poner en contexto de lo que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Fijaros, una intolerancia o una alergia alimentaria es una reacción adversa a un alimento. Yo como algo que me debería sentar bien, quitarme el apetito y ayudarme a estar bien nutricionalmente, me sienta mal y me produce síntomas. Y me hace estar mal. Es como una reacción adversa a un fármaco, pero a un alimento. Como hemos comentado, claramente hay un momento de la preocupación en las últimas 2 décadas. Lo han visto no solamente desde el punto de vista de la población, sino también desde el punto de vista científico. Y aquí hago una pregunta que no lo voy a contestar, pero la voy a dejar aquí. Cuando alguien tiene molestias digestivas después de comer, ¿son los alimentos los causantes de los síntomas? ¿O son los síntomas erróneamente atribuidos a los alimentos? Ejemplo típico de cualquier día en mi consulta. Paciente que come y tiene síntomas. Puede tener hinchazón abdominal, flatulencia, todos los síntomas que son tan habituales. ¿Qué hace el paciente lo primero, o el sujeto lo primero? Voy a quitarme algo porque me sienta esto mal. Lo primero, la lactosa. Ya hemos quitado un porcentaje importante de la población pobre lactosa, pero ya está. Quitamos la lactosa. Sigo teniendo los síntomas. Aquí pasa algo más. Voy a quitarme otra cosa. Seguramente el segundo paso será el gluten. Pero la lactosa, que a pesar de haberla quitado, sigo teniendo los mismos síntomas, la voy a dejar fuera. Entonces, progresivamente voy reduciendo mi variedad en la dieta. Y eso es un factor de riesgo para enfermar. Eso es una mala práctica. Hay algo que es indiscutible. Nuestra dieta ha cambiado. Por mucho que nos peleemos, si todos comiéramos dieta mediterránea no tendríamos que decirlo en ningún medio de comunicación. Si lo tenemos que decir es porque ya no existe la dieta mediterránea. Por desgracia es excepcional. ¿Por qué? Porque ha cambiado nuestra vida. Porque vamos corriendo a todos los sitios, porque tenemos 20.000 obligaciones
que nos hacen no tener tiempo para poder cocinar productos naturales tranquilamente, como se hacía hace algunas décadas, 2 o 3 décadas. Nuestra vida ha cambiado y nuestra alimentación ha cambiado. Y ahora vais a cualquier supermercado y veis la cantidad de productos preparados, de productos procesados, de productos precocinados que meto en el microondas y en 2 minutos estoy comiendo, o de productos que meto en el horno y ya está hecho. O que llamo a cualquier sitio y me lo traen, o me lo traen a casa. Obviamente nuestro hábito dietético ha cambiado. Y esto tiene impacto tanto en la capacidad de mi organismo de tolerar la comida, como de desarrollar alergias alimentarias. Y esto es indiscutible. ¿Qué tipos de reacciones adversas existen? Para no mezclar conceptos, hay dos básicamente. Unas son tóxicas. ¿Y esto qué significa? Que cualquiera de nosotros que tomemos ese alimento vamos a tener una reacción. Esto es cuando comemos un alimento en mal estado. Una reacción tóxica significa que he comido un alimento, la tarta de la boda contaminada, que todos los asistentes a la boda terminan con diarrea. Esto es habitual y por ser un tóxico que lo origina no depende de que yo sea o no más o menos sensible a ese organismo. Sencillamente me produce una reacción adversa. Y hay otras que son no tóxicas, y de eso estamos hablando. Estamos hablando de reacciones que solamente ocurren en algunos sujetos, que son las alergias y las intolerancias alimentarias. ¿Son realmente frecuentes? Pues son menos frecuentes de lo que la propia población se cree, pero son muy frecuentes. Fijaros, en una encuesta que está publicada en publicaciones científicas, cuando se hace una encuesta a la población, el 6% de la población dice que tiene una alergia alimentaria. Cuando se ve quién tiene realmente un diagnóstico clínico de alergia alimentaria, es solamente el 1%. Es decir, 6 veces más de población cree que tiene una alergia alimentaria que realmente no tiene. ¿Está aumentando? Pues sí está aumentando. Están aumentando las alergias alimentarias. ¿Sabéis por qué? Porque cada año hay nuevos casos. Probablemente cada año hay algunos más casos que el año pasado. Probablemente este año hay algunos más que el año pasado y el año pasado algunos más que el año anterior. Sobre todo por el cambio de hábitos dietéticos. ¿Qué ocurre? Todos estos pacientes se van acumulando, de forma que el número global cada vez es mayor. Pero donde está realmente el problema es aquí abajo. Son las intolerancias alimentarias, porque el 15 o el 20% de la población o más padece una intolerancia alimentaria. Aquí ya estamos hablando de muchos millones de personas. Probablemente no vean la parte de abajo de la diapositiva, pero hasta el 84% de los pacientes que tienen síntomas funcionales digestivos, y voy a poner un ejemplo muy conocido por todos, por ejemplo, colon irritable, hasta el 84% de estas personas tienen una intolerancia alimentaria. O sea, sí, estamos hablando de algo enormemente frecuente. ¿Qué es una alergia? Esto es absolutamente inconfundible. Una alergia significa que yo como algo, aunque sean cantidades muy pequeñas, independientemente de la cantidad, y tengo una reacción que no es normal. Habitualmente en la piel, pero la reacción puede ser muy distinta. Es una reacción inmunológica anormal. Yo he reaccionado frente a ese alimento de una manera absolutamente anómala, como puedo reaccionar con el polen que empieza a estornudar y se me ponen los ojos. ¿Qué puedo presentar? Pues sobre todo picor de piel, urticaria, como me gustaría que vierais en esta foto. Se me pueden hinchar las zonas que han estado en contacto con los alimentos, se me pueden hinchar los labios, se me puede hinchar la cara, es una reacción alérgica. Esto es una alergia alimentaria, lo demás no es. Hay otro tipo de alergias alimentarias de las que no voy a entrar, que no están mediadas de la misma forma, que son difíciles de diagnosticar y que debe diagnosticar un especialista, y por tanto no voy a entrar en ellas. Pero existen otros tipos de alergias alimentarias. ¿Qué quiero que sepan sobre las alergias alimentarias? Primero y sobre todo esto. Lo que antes denominábamos flora intestinal, que ahora denominamos microbiota, juega un papel fundamental, no solamente en la alergia alimentaria, juega un papel fundamental en nuestro estado de salud y en nuestra posibilidad de enfermar. En nuestro estado de salud y en nuestro estado de enfermedad. No solamente de alergia alimentaria, sino de muchas enfermedades. Quiero que tengan una idea de cómo prevenir una alergia alimentaria, que creo que es importante, y cómo nos está influyendo la dieta que comentábamos al principio. ¿Qué es la microbiota? La microbiota son bacterias. Son un número enorme de bacterias que viven en nuestro organismo, en nuestro aparato digestivo. Antes hablábamos de la flora intestinal porque pensábamos que solo estaba en el colon. Ahora no. Ahora hay un interés enorme por la microbiota porque están desde la boca
hasta el intestino grueso, hasta el colon, y es causante de muchísimas enfermedades cuando no es adecuada, cuando es una flora intestinal, cuando es una microbiota que está alterada. Es causante de caries, es la causante de los problemas de encías, es la causante de problemas intestinales, de alteraciones alimentarias, es la causante en muchos casos de cuadros como obesidad, cuadros endocrinos, cuadros neurológicos, se va mucho más allá de lo que nos podíamos imaginar. Esto es un mundo en el que estamos empezando, porque ya llevamos años, a bucear. En el cuerpo humano hay entre 30, no sé si somos conscientes del número este, a mí se me escapa un poco, entre 30 y 40 trillones de vida microscópica viviendo en él. Y dice, pobre, ¿esto le llamas vivir? Probablemente hayáis leído en más de un sitio que hay 10 veces más bacterias en nuestro organismo que células. No es verdad, no es verdad. Más o menos la relación es la misma. Más o menos tenemos el mismo número de células que bacterias, pero siguen siendo muchísimas bacterias. Y hoy entendemos la importancia de estas bacterias. Son imprescindibles para mantenernos sanos. Esas tan así como que hay un crecimiento enorme de sociedades científicas, iniciativas como esta, que es una iniciativa nacional americana, libros, medios de comunicación que dicen cómo alimentar nuestra flora intestinal o nuestra microbiota, una dieta para un intestino sano. Hace 3, 4 semanas estuve en Burdeos dando una conferencia en el Congreso de la Sociedad Europea de Microbiota. Hay una sociedad europea de microbiota, hay una sociedad española de microbiota, que agrupa a científicos de muy distintos orígenes, no solamente de una especialidad. Y es enormemente interesante, y como os digo, nos queda mucho por saber, pero yo estoy convencido que va a cambiar la medicina. El conocimiento de la microbiota y el modificar la microbiota va a cambiar la medicina de los próximos años. ¿En qué influye esto? Pues fijaros, la microbiota es fundamental en el desarrollo de nuestro sistema de defensa, de nuestro sistema inmune y en nuestro metabolismo. Lo comentaba antes, la microbiota se asocia al desarrollo de obesidad. Es papel clave en el desarrollo inmunológico en las etapas iniciales de la vida y por tanto su papel es absolutamente clave en el desarrollo de alergias alimentarias. Hay numerosos estudios en este campo. Simplemente niños con alergia alimentaria tienen una flora intestinal, una microbiota distinta que niños que no la tienen. Esto es tan importante como una de las fases fundamentales para tener una microbiota normal es en el momento del nacimiento, al pasar por el canal del parto. En ese momento, el niño, el bebé, adquiere una cantidad de bacterias beneficiosas para él, que es importantísimo que la adquiera. El riesgo de que un niño que ha nacido por cesárea, que no ha pasado por ahí, desarrolle alergia alimentaria es muy superior a un niño que nace por vía natural. E interesante, los niños que van a la guardería antes de los 6 meses, en los primeros 6 meses de vida, tienen mucho menor riesgo. ¿Por qué? Porque entran en contacto en una fase en la que están desarrollando su inmunología, su mecanismo de defensa, entran en contacto con múltiples bacterias que le van a proteger a lo largo de su vida y para toda su vida. Ese momento es clave para toda nuestra vida. No vamos a cambiar nuestra microbiota. Es dificilísimo cambiar nuestra microbiota. La que tengamos al nacimiento es la nuestra, la que nos acompaña para siempre. La segunda parte que os quería comentar es cómo prevenirlo. Pues hay un ABC. Un ABC que, aquí que hay algún pediatra, me lo podrá discutir, que tiene sus ciertas modas. Este es el ABC actual. Primero, A, no restricciones dietéticas en la madre durante el embarazo y la lactancia. B, lactancia materna como única fuente de alimentación en los primeros 4 o 6 meses. Y C, una vez que termina esta fase, cuanto antes introducir cualquier alimento alergénico. Porque en esa fase el niño es cuando desarrolla su tolerancia a los alimentos. Si retrasamos mucho esos alergenos, perdemos esa fase y el riesgo de desarrollar alergia es mucho mayor. Y el tercer punto eran las dietas. Las dietas, bueno, no hace falta que os comente mucho de lo que significa la occidentalización de los hábitos dietéticos. Occidentalización significa que nos vamos, no que Cataluña se venga a Galicia, no, es que España se va a Estados Unidos. Occidentalización significa que nos hemos americanizado, probablemente también desde el punto de vista del hábito de vida, pero sobre todo de dieta. Y ahora seguimos una dieta porque es muy cómoda,
de productos preparados, como todas las bollerías, productos procesados, precocinados, pizzas, hamburguesas, etcétera, etcétera, etcétera. Ricas en carnes rojas, ricas en productos procesados que son nutricionalmente y de cara a la salud enormemente perjudiciales. Yo no estoy diciendo que una dieta sea más sana y esta sea buena o no sea tan mala, es una dieta claramente perjudicial. Y uno de los motivos por el cual es perjudicial, ahora lo van a entender mejor que a lo mejor antes de venir aquí. Esta es la pirámide de alimentación sana, que siempre hablamos cuando hablamos de la dieta mediterránea, rica en frutas y verduras, rica en cereales, lácteos y con muy poquita cantidad de carnes procesadas, bollerías, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una dieta que mantiene una microbiota sana. Una microbiota sana nos impide enfermar o nos disminuye enormemente el riesgo de enfermar. Cuando a esta pirámide le damos la vuelta y lo que consumimos más son estos productos precocinados o preparados o procesados, en esta pirámide, esta es una alimentación que conlleva un estado de enfermedad crónica. No solamente estamos aumentando el riesgo de alergia, estamos aumentando el riesgo de cáncer, estamos aumentando el riesgo de enfermedad neurológica, de enfermedad cardiovascular, de enfermedades digestivas, obesidad, enfermedades endocrinológicas, metabólicas, lo que quieran. El impacto es enorme. Esto es lo que nos está pasando. Estamos hablando de independencia cuando lo que estamos haciendo es asumir costumbres que no nos correspondían a nosotros, pero que se nos está tiñendo nuestra bandera de una bandera americana. Esta es la Western Diet, la dieta occidental. Esto es lo que quería comentaros sobre alergias. ¿Qué son las intolerancias? Nada que ver. Aunque lo hemos metido en el mismo saco por ser la misma burbuja, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Una alergia se produce independientemente de la cantidad de alimento y habitualmente ese alimento es una proteína. Una intolerancia depende de la cantidad de alimento que comemos, cuanto más peor, cuanto más algo que me sienta mal coma peor, más sintomático estoy, más problemas tengo y habitualmente son carbohidratos, hidratos de carbono. No tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué se produce una intolerancia alimentaria? Sencillamente porque yo no puedo digerir lo que estoy comiendo. No tengo la capacidad de digerirlo. Si yo no puedo digerir una comida, esa comida que no digiere va a llegar al colon, al intestino grueso, y mi microbiota la va a utilizar, la va a fermentar, va a producir gas, va a traer agua, diarrea, gases, distensión abdominal, hinchazón, cólicos. Seguro que le suena más de uno. Bien. Hay otras formas de intolerancia alimentaria, otras formas de las que tampoco voy a hablar porque nos complica el paisaje de una manera espectacular. Estas otras intolerancias alimentarias son secundarias a los aditivos, conservantes, colorantes, acidulantes, saborizantes, edulcorantes, todos los antes que quieran, que de repente nos han puesto en una situación que son necesarios para conservar toda esta comida occidentalizada y que nos están produciendo unos cuadros de intolerancia muy difíciles de entender y de diagnosticar. ¿Cuáles son los síntomas que se producen? Lo que le acabo de comentar, porque todo el procedimiento es el mismo: diarrea, gases, hinchazón abdominal, dolor abdominal y, obviamente, cuanto más coma peor. Tiene una clara relación con la cantidad de alimento ingerido. Sin duda, la más frecuente, la más común, la más conocida es la intolerancia, la más maldita o la más maldecida es la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué se produce la intolerancia a la lactosa? Fijaros, la lactosa, cuando llega al intestino delgado, tenemos una enzima que la digiere. Esa enzima se llama lactasa. Y esa enzima lo que hace es romper esa molécula en dos, la glucosa y la lactosa, que pasan a la sangre y no llega nada de lactosa al colon. Esta es la situación idílica, la situación perfecta. ¿Qué ocurre? Esta enzima lactasa, vamos perdiendo su actividad a lo largo de la vida. El punto máximo donde mayor actividad de lactasa tenemos en nuestro intestino es en el momento del nacimiento. Tenemos una actividad muy alta durante la lactancia, pero habitualmente tras la lactancia esa actividad se pierde. ¿Dónde se pierde? En los países donde no se ingieren productos lácteos. África, Latinoamérica, países asiáticos, países que durante, estoy hablando de miles de años de evolución, han retirado los lácteos de su dieta. Esas son poblaciones que genéticamente ya no producen la enzima y desarrollan, la inmensa mayoría de ellos, casi el 100% de la población,
intolerancia a la lactosa. Europa es muy distinta, porque en Europa hemos seguido clásicamente, durante la historia de la humanidad, consumiendo productos lácteos. Y de hecho, en los países nórdicos casi no existe la intolerancia a la lactosa. En España sí, y lo vamos a ver. ¿Qué ocurre cuando no tengo esta enzima? Pues que la lactosa no se digiere, llega al colon, en el colon se encuentra la microbiota, la digiere, fermenta, gas, atrae agua, retortijones, hinchazón abdominal, diarrea, dolor, etcétera, etcétera. Esto nos ocurre a la mayoría de los adultos porque, queramos o no, la actividad de esta enzima la vamos perdiendo en la mayoría de los casos. Hay personas que no pierden la actividad de esta enzima y aunque sean ancianos siguen tolerando su vaso de colacao. Esta actividad enzimática se va perdiendo a lo largo de los años, por lo cual tenemos la necesidad de reducir la ingesta de lácteos a medida que vamos envejeciendo. Pero esto se llama malabsorción de lactosa. Y esto nos pasa un porcentaje elevadísimo de población. Esto no es intolerancia a la lactosa. Una cosa es que yo no absorba lactosa y otra cosa es que yo sea intolerante a la lactosa. ¿Qué es una intolerancia a la lactosa? Es cuando esto yo no lo soporto. Es cuando esto a mí me produce unos síntomas que no aguanto. Los síntomas que me obligan a ir al médico. ¿Por qué? Pues porque hincho, porque me duele, porque me da retortijones, porque tengo diarrea. Eso es un intolerante a la lactosa. Y esto es un porcentaje pequeño de estos. Este es el mapa de la frecuencia de intolerancia a la lactosa. Fijaros, cuanto más oscuro el azul, mayor es la frecuencia. Lo que les comentaba antes, Latinoamérica, África, algunos países de Asia, prácticamente el 100% de la población son intolerantes a la lactosa. No tienen leche en su alimentación. España está aquí. Y Galicia tiene un colorcito claro. Galicia está muy bien. El resto de España estamos muy parecidos al norte de Europa. Aquí me encanta intolerante a la lactosa, comparado con el sur de España. Aquí en Galicia no tenemos datos exactos, pero probablemente estamos entre el 10-15% de la población. No somos pocos, 10-15% de la población. Comparado con probablemente el 30% de la población en el resto de España. ¿Cuál es el problema? Señores, los lácteos son fundamentales para llevar una nutrición normal. Los lácteos tienen una calidad nutricional, proteínas, vitaminas, calcio, etcétera, que son insustituibles por mucha soja que coman, o por mucha leche de arroz o leche de avena que coman. Los lácteos son insustituibles de la dieta. Insustituibles. Y ocupan un lugar preferencial en la dieta. No están abajo, no están al nivel de las frutas, verduras y cereales, pero están por encima de pescados, carnes, etcétera, etcétera. Quitar los lácteos de la dieta cuando no es necesario es un grave error. ¿Y por qué es un grave error? Porque no todos los lácteos tienen lactosa y no todos los lácteos tienen la misma cantidad de lactosa. Lo he puesto como un semáforo para que se vea fácil. Hay productos, alimentos naturales, que son muy bajos en lactosa que cualquier persona, incluso intolerante a la lactosa, puede tolerar. Ahí está la mantequilla, ahí están muchos quesos y por supuesto está la leche sin lactosa. Hay alimentos amarillos, que depende del grado de capacidad de digerir la lactosa, pueden ser más o menos perjudiciales. Y entre los amarillos está el yogur, algunos quesos, natillas, etcétera, etcétera. Y hay rojos. Los rojos sí, que un intolerante a la lactosa no los puede tomar. Y aquí está sobre todo la leche, helados, productos de pastelería, productos elaborados a base de lácteos. Pero veis que incluso un intolerante a la lactosa puede comer productos lácteos, debe comer productos lácteos. La pregunta del millón, ¿por qué? Si yo no absorbo lactosa porque me corresponde por edad, o si tengo cierto grado de malabsorción de lactosa, ¿por qué yo no tengo síntomas? ¿Por qué yo no soy intolerante? ¿Por qué muchos de vosotros no sois intolerantes y otros sí? Pues depende de muchos factores que conviene que conozcan. Obviamente depende de la cantidad de lactosa ingerida. Cuanto más lactosa comas, peor. Del tipo de lácteo ingerido, que lo hemos visto, lo mismo mantequilla que leche. Del consumo simultáneo de comida. Fijaros, la leche entera la tolera mucho mejor un intolerante a la lactosa que la leche desnatada. Cuanto más grasa tiene el lácteo, mejor para el intolerante a la lactosa. Cuando mezclamos el lácteo con la comida, si yo me tomo un yogur después de comer, muy intolerante tengo que ser para no tolerar. Depende de la velocidad del vaciamiento gástrico, porque si mi estómago se vacía muy deprisa, va a llegar mucha lactosa de golpe al intestino que no voy a ser capaz de digerir. Pero si mi estómago, porque así soy yo, se vacía despacito, voy a tener tiempo para digerir la lactosa
aunque tenga menos enzimas, y tengo menos probabilidad que otro que su estómago hacía más deprisa en desarrollar síntomas. Obviamente va a depender de la cantidad de lactosa que lo absorba y depende de cómo soy yo más distalmente, cómo es mi colon, cuánta agua absorbe mi colon. Si al colon tiene una cantidad importante de agua, pero mi colon absorbe agua como un campeón, no voy a desarrollar diarrea. De cómo funciona mi microbiota. Fijaros, toda la microbiota produce gas. Cuando no absorbemos lactosa, no absorbemos cualquier otra cosa, producimos gas. Pero no toda la microbiota produce la misma cantidad de gas, ni el mismo tipo de gas. De forma que hay microbiotas que producen muy poquito gas y por tanto no me va a molestar, aunque yo no absorba bien la lactosa. Y no voy a ser intolerante nunca. Y queda lo último. Lo último es cómo es de sensible mi intestino. Y aquí sí que entramos en otro jardín. Cada persona tiene su sensibilidad visceral. Mi intestino tiene una sensibilidad determinada. Yo puedo hinchar y no molestarme nada. Puedo eliminar gases y no molestarme nada. Y esa misma cantidad de gas, otra persona puede no soportarla por dolor. La misma cantidad de gas. Por tanto, la sensibilidad intestinal es clave. Esto es lo que les ocurre a los pacientes con colon irritable. Los pacientes con colon irritable tienen una hipersensibilidad visceral. Por eso la mayoría tienen intolerancia. Porque con poco que no absorban, ya les duele, ya les molesta. Por eso, hasta el 84% de los pacientes con alteraciones funcionales digestivas con colon irritable tienen intolerancia alimentaria. Absorben igual que yo, pero no lo toleran, les produce síntomas. Hay otras intolerancias que no me voy a parar, pero que son tan que no tienen más remedio, que las conocen porque saben que cuando lo comen se les pone la barriga como esta, la intolerancia a la fructosa. La fructosa es un monosacárido que está en la fruta, está en la miel, que se usa en todas las mermeladas para diabéticos, en todos los productos para diabéticos sin azúcar utilizan fructosa, que no somos capaces de absorberla. La fructosa no tenemos una capacidad muy pequeñita de absorberla. Si os ponéis una buena tostada con mantequilla con mermelada sin azúcar, produciréis una buena cantidad de gas. ¿Qué tiene una alta cantidad de fructosa? La fruta seca. Las ciruelas pasas, los albaricoques secos, porque al quitarle el azúcar queda muy concentrada la fructosa. Son frutas enormemente ricas en fructosa. Si coméis de postre un plato así, tampoco os rindo las ganancias. Están los fructanos. Los fructanos los conoce todo el mundo porque yo uso fructanos para ir al baño. Los fructanos es un carbohidrato que el organismo humano no tiene capacidad de digerir. Las vacas sí, nosotros no. De forma que lo uso para arrastrar agua y para tratar el estreñimiento. Yo tomo cereales para tratar mi estreñimiento y busco los cereales en el Gadis para tratar mi estreñimiento. Esto es por culpa de los fructanos que yo no puedo digerir. Pero hay gente que no tolera los cereales porque tienen intolerancia, porque producen síntomas. La intolerancia a los galactolisacáridos, que es otro carbohidrato que no somos capaces de digerir, aunque os enseñe la foto ya vale. ¿Todo el mundo es intolerante a la fabada, a las judías blancas? No, porque yo puedo desarrollar gas, todo el mundo va a desarrollar gas, porque no la podemos digerir, pero a mí porque no me moleste el gas. Yo no lo absorbo, pero no soy intolerante, pero es obvio. Y termino con los polioles. Los polioles es el sorbitol, es el xilitol, chicle sin azúcar, caramelo sin azúcar, el edulcorante más usado. Comeros un paquete de caramelo sin azúcar de una sentada y notaréis el efecto. No tenemos capacidad de absorber el sorbitol, podemos absorber una pequeña cantidad. Jarabes en farmacia tienen mucho sorbitol. Hay jarabes que no se pueden tolerar porque se te pone la barriga como un huevo. Que sepáis que los chicles sin azúcar, los caramelos sin azúcar producen gases que pueden llegar a molestar. Y eso, cuando molesta, hablamos de intolerancia al sorbitol. Y entro en la parte más en el jardín, que os comentaba al principio. Obviamente, cuando algo adquiere la relevancia que ha adquirido las intolerancias alimentarias, más que las alergias, sobre todo las intolerancias alimentarias, con esa difusión en todos los medios y redes sociales, con ese impacto, pues río revuelto, ganancia de pescadores. Y de repente aparece el gran negocio, que yo no tengo nada en contra de él, no me interpreten mal, el gran negocio de que los supermercados se llenan de productos que son más caros que los otros
pero o no tienen gluten, o no tienen lactosa, o no tienen, o sea, o la leche de soja, o la leche de avena, o la leche de arroz, o lo que quieran. Que nutricionalmente no son iguales ni de lejos, nutricionalmente no son adecuadas, pero que el negocio está ahí, que la industria farmacéutica ha podido seguir creciendo en ingresos gracias a todos estos productos. Y a mí me parece muy bien que haya leche sin lactosa o productos sin gluten para celíacos y para intolerancia a la lactosa, pero entender que ahí hay un negocio y hay un problema. Hay algunas marcas, algunas también, que hacen una publicidad enormemente agresiva en contra de determinados productos y la leche se ha demonizado. La leche, gracias a algunos anuncios en televisión, es un mal bicho. ¿Cómo podemos los adultos comer leche? Si es un animal mayor, lo hacen los animales solamente mientras chupan de la teta de su madre, beben leche, después ya no. Los animales tampoco se visten, ni tampoco van a trabajar. No somos animales, somos distintos y biológicamente somos distintos. Asumirlo, toda esta publicidad como qué mala es la leche, es un error que espero que a raíz de hoy pues sea distinto. Me preocupa más, porque lo otro es decisión de ustedes comprar una cosa u otra. Me preocupa más el mal uso que se está haciendo, y ya no me voy a parar en medios paramédicos, porque los medios paramédicos han crecido mucho gracias a las intolerancias y a las alergias alimentarias. Hipnosis, bueno, todas las actividades paramédicas que podéis encontrar en cualquier sitio de internet. No voy a entrar ahí porque estas profesiones siguen siempre su misma forma de actuar en cualquier situación, pero hay actividades médicas que desde mi punto de vista pues no digo que sean delictivas, pero son un timo. Y aquí os pongo, por eso decía que el jardín, y aquí os pongo algo que solicite más información a su farmacéutico. No estoy hablando de nada que pueda encontrar en la página 2.320.000 de internet. Sospecha que algún alimento le perjudica, Food Detective. Está en inglés, pero se lo traduzco. Hinchazón abdominal después de comer determinadas comidas, cansado en algunos momentos a lo largo del día, ¿quién no? Sufre dolor de cabeza por motivos que no son aparentes. Estos son todos síntomas de la intolerancia alimentaria. Y usted puede ser uno de los millones que sufren de ella. Agresividad a tope. Esto es un auténtico robo. Y hay otra cosa peor. Hay análisis de sangre que miden intolerancias alimentarias. ¿Han entendido la intolerancia? La intolerancia tiene que ver con un proceso digestivo intraluminal, de dentro del intestino, no tiene nada que ver con la sangre, no es como la alergia. Estos análisis que dicen más de 200 análisis de intolerancia, esto lo he cogido en internet, hay 40, que al final te da un resultado que dicen, usted puede comer esto, intolerancia leve a esto, intolerancia moderada a esto, intolerancia grave a esto, y que te dicen, te ayuda a implantar una dieta más sana, te ayuda a perder peso, ganas vitalidad, te sientes mejor eliminando los alimentos a los que no eres tolerante. Eso es una mentira, como la copa de un pino. Lo que miden todas estas analíticas, y por eso dije que me iba a ver en un jardín, lo que miden todas estas analíticas son inmunoglobulina G, que lo único que indican es que eres tolerante a ese alimento, que has entrado en contacto con ese alimento como corresponde a cualquier persona humana. Y no tiene nada que ver con la intolerancia. La intolerancia es que yo no digiero ese alimento. Todos los días llegan pacientes a la consulta con una hoja llena de alimentos con crucecitas, una crucecita, 2, 3. Ningún hospital público tiene esto, porque esto evidentemente es una forma de hacer negocio, pero lo que comentábamos al principio del impacto económico de la intolerancia alimentaria. Con esto termino. ¿Es la nueva epidemia del siglo XXI? Pues probablemente no, la hemos creado. Hemos creado una gran burbuja. ¿Hay más casos? Sí. ¿Por qué? Porque hemos cambiado nuestra dieta, hemos cambiado nuestro hábito de vida. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo una dieta que no es adecuada y porque los casos se van acumulando. Sí estamos haciendo los casos, pero no como para alarmarnos. Lo que sí hemos creado es una sensibilización de la población enorme hacia los productos de alimentación, léase la leche, por ejemplo, como hablábamos antes, y un interés económico que no conoce fronteras, porque el interés evidentemente no es nuestra salud. Y termino con lo que yo creo que es la conclusión de lo que les quería contar hoy.
come variado, come equilibrado, come sano, vive sano. Y si tiene una intolerancia es porque se la han diagnosticado, y si tiene intolerancia, pues entonces tiene que evitar ese alimento, pero si no, no juegue con la salud. Nada más, muchas gracias. Moitas grazas, Dr. Domínguez, por a súa interesante exposición, sobre todo porque a min axudou a entender por que estou tan incómodo algunhas tardes. Directora do Colexio Maior Arousa, presidenta do Padroado, Dr. Domínguez, relator, becario do Opus Dei de Santiago de Compostela, don Salvador Donato do Cabildo do Museo da Catedral, vicerrectora de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social, delegado do Reitor para o Ensino Medio, directores de colexios maiores e residencias universitarias, profesor Martinón, profesora Bustelo, profesora Carollo e demais profesoras e profesores, autoridades académicas, prezadas colexiais, familiares, amigas e amigos. Según puiden averiguar, fai aproximadamente 4 décadas que abría as portas este Colexio Maior Arousa, nacido con vocación de dar ás estudantes que comenzaban o seu periplo universitario un espazo onde desenvolver con plenitude os desafíos da etapa da súa formación universitaria. Un espazo de estudo e convivencia, de desenvolvemento de inquedanzas culturais, chamado a facilitar a cada nova residente o encontro con estudantes de procedencias distintas, pero cun mesmo prurito de enriquecemento persoal, formativo e vital. Dende entón, cada inicio de curso é unha festa nesta casa, e como unha festa veño eu hoxe aquí, cun sentimento encontrado de ledicia e de nostalgia ao lembrar os tempos en que eu, igual que agora vos, arrancaba un curso con entusiasmo, con unha etapa máis no progreso da miña carreira que entón parecía moi longa. Desde a perspectiva dos anos, pareceme agora que aqueles tempos foron breves, pero a súa intensidade fai que os teña como unha das etapas máis importantes da miña vida. Porque vos estades aínda percorrendo ese camiño. Felicítevos. Porque o facedes nun entorno especial, un forte sinal de identidade que imprime en vos valores que han marcar o vosso futuro. Nestes muros completaredes a formación recibida nas aulas, adquirindo madurez e responsabilidade. Entre eses muros coñeceredes persoas que, sen dúbida, estarán sempre na vosa memoria. En ese apasionante camino non estaréis. Por el contrario, contaréis cada día con el apoyo de personal del colegio, en especial de la directora y subdirectoras, que tanto contribuyen a la creación de ambiente de estudio y de clima familiar que caracterizan a este centro. Yo no tuve la suerte de conocer los colegios mayores en mi etapa de estudiante. Solo como doctorando en París disfruté de la riqueza que suponía la vida estudiantil en una residencia. Por eso conozco el esfuerzo empleado en esta tarea. La universidad no puede menos que expresarles a todas y a todos su agradecimiento. Somos conscientes de que el aprendizaje que se desarrolla en este, como en otros colegios mayores, es clave para el cumplimiento de una función básica de la institución, que no se limita a formar profesionales, sino también, y sobre todo, a formar personas. Personas que son capaces de compatibilizar el estudio con la acción social, el deporte, la actividad de voluntariado o de promoción cultural, como nos relataba la decana del colegio. Y de lo que da buena cuenta la iniciativa de incluir en este acto de apertura del curso la interesante conferencia del Dr. Enrique Domínguez Muñoz, docente
de nuestra universidade. Vaya, pois, en nome da universidade e no meu nome, o agradecemento e o desexo para todas vós dun futuro de éxito no persoal e no profesional, futuro que estará sempre vinculado a esta cidade de Santiago de Compostela e a este Colegio Maior Arosa, que é a vosa casa. Moitas gracias. Iuvenes dux humus, gaudeamus igitur. Iuvenes dux humus, os iucunda juventutem, os molestam senetutem, nos aleritumus, nos aleritumus. Viva la academia, vivan profesores, viva la academia, vivan profesores, viva membrum bonive, viva membra quae libe, sempre si in glore, sempre si